Usted seguramente ya habrá escuchado hablar de Vaca Muerta, muchos lo describen como el nuevo Eldorado argentino, el futuro de la economía, del desarrollo de los recursos de la región. Hay grandes esperanzas puestas en este enorme yacimiento de petróleo y gas no convencional del tamaño de Bélgica. Y Silvia, bueno, todo estaba listo el año pasado para un gran despegue de Vaca Muerta, pero ocurrió algo que muchos no esperaban, que fue el derrumbe del precio del petróleo. En rigor ocurrieron dos cosas: la crisis de la deuda con el juez Griesa a partir de junio, y casi simultáneamente empezó a derrumbarse el petróleo y todo se complicó, pero sin embargo Vaca Muerta sigue allí y el gobierno hizo una cantidad de cosas para defender ese proyecto. Bueno, una de las cosas que hizo fue tener un precio de petróleo distinto al precio internacional, ¿no? Que se calcula, creo que $75, alrededor de eso. Sigue habiendo, YPF firmó en Rusia un acuerdo con Gazprom, pero por otro lado, quienes han visitado Añelo cuentan que ese pueblito qué sé yo, tiene las calles totalmente llenas de camionetas que van a los yacimientos, o sea, se sigue perforando. Lo que pasa es que aún no se ha logrado tener una mecánica de perforación, que es lo que requiere una industria como el petróleo no convencional, que es una industria que no debe parar nunca, porque son pozos que se extinguen rápidamente y hay que hacer una enorme cantidad, ¿no? Bueno, hoy podemos saber mucho más de Vaca Muerta porque acaba de aparecer un libro que se llama Vaca Muerta, el sueño de un boom petrolero argentino, las historias detrás de los negocios, la corrupción y la amenaza de un desastre ambiental, lo estamos viendo en pantalla, una investigación entre Texas y Neuquén, de Alejandro Berkovich y Alejandro Rebosio, dos periodistas especializados en economía. Este es su segundo libro, ¿no? Bienvenidos, Alejandros. De ahora en adelante, Alejandro B. y Alejandro R. Este es su segundo libro juntos. Así es, el primer libro se llama Estoy Verde, Dólar, una pasión argentina. Muy bien. Y bueno, y ahora nos metimos a escribir sobre otro fetiche, ¿no? Antes fue el dólar, muy vinculado a la vida cotidiana de los argentinos, y después dijimos, vamos a escribir de otro tema, y nos parecía que de Vaca Muerta también estaba creándose una especie de mito, ¿no? Y que se sabía relativamente poco. Ustedes, había algún libro escrito sobre el shale y algunas cosas, pero muy localizado, ¿no? Sí, y muy para especialistas también. Lo que hay hasta ahora es geólogos o economistas que se dedicaron específicamente a analizar las variables técnicas. Nosotros tratamos con Ale, del mismo modo que con el libro sobre el dólar, abrirle esto a la sociedad. Fuimos y buscamos las historias de la gente que está ahí, las historias de los empresarios que están ganando dinero, sobre todo proveedores de la industria petrolera, de las multinacionales también, cómo se cocinó el contrato entre YPF y Chevron, cómo se dio la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF, pero también hablamos con los mapuches que reivindican esa tierra como propia, que se resisten a que perforen en las tierras que reclaman, con los puesteros que hay también en la Patagonia, ese lugar al que siempre nos referimos como un desierto, pero donde resulta que vive gente también, y también con los empresarios del resto de Neuquén que empiezan a aclimatarse a esta verdadera revolución, que lo que hizo fue que Añelo, el pueblito del que hablabas vos, Pablo, triplicara su población en 5 años. Sí, en 4. Sí. Lo que no ocurrió en Añelo es que no se hicieron hospitales para esa población que se triplicó, no se hizo infraestructura la más elemental, no hay vivienda, es todo carísimo, un kilo de carne cuesta 150 pesos, y ese fenómeno también nosotros fuimos a buscarlo, a estudiarlo, nos parece el lado B de la generación de empleos, de la inversión y demás. Y este fenómeno del shale es efectivamente Argentina. Es el segundo país después de Estados Unidos donde se está produciendo concretamente, está fluyendo el petróleo shale, bueno, ¿verdad, Alejandro? Así es. Nosotros hablamos con la gente del Departamento de Energía de Estados Unidos, que fueron los que en el año 2011 dijeron Argentina es un país muy rico en hidrocarburos no convencionales. Y a partir de ahí muchas empresas dijeron, uy, vamos a apostar por Argentina. Por ejemplo, nosotros hablamos con la gente en Houston de Shell y desde ahí dijeron, uy, mirá. Bueno, esa gente del Departamento de Energía de Estados Unidos dice que hoy en día hay 4 países en el mundo que están produciendo gas y petróleo no de shale o de esquisto, de arcilla, como queramos llamarlo,
a nivel comercial. 4 países están produciendo este tipo de petróleo y gas a nivel comercial. Son Estados Unidos, Canadá, Argentina y China. O sea que en ese sentido está pasando algo en Argentina que también es nosotros fuimos a Texas para ver qué puede pasarnos acá en Neuquén, pero a su vez hay otra gente que está interesada en ver qué pasa en Argentina, porque también otros países tienen estos recursos no convencionales, como Brasil, Venezuela, México, Colombia. Bueno, México y Colombia quieren ir a explotar el fracking y también les interesa a ver qué pasa en un país que no es Estados Unidos, donde pues, en Estados Unidos la diferencia grande es que el subsuelo pertenece al sector privado, ¿no? Son dueños el sector privado, el tipo que tiene el campo, y a veces alguien tiene el campo y abajo los derechos minerales en el subsuelo son de otro. Pero es todo un mercado privado. Acá el subsuelo es del Estado y lo concesiona a empresas. El modelo es distinto. ¿Y qué, visto desde el espejo de Texas, qué puede llegar a pasar? Mira, a mí lo que más me impresionó de toda la recorrida por Texas, que fue muy impresionante, para mí es lo más jugoso del libro, de donde más se pueden extraer aprendizajes. Lo que más me impresionó fue ver en un momento una locación, para el que no conoce el petróleo, la industria del petróleo, lo que se hace es pelar una hectárea de tierra como si fuera una manzana, y ahí se colocan todos los camiones, los depósitos de agua. Pensá que se usan entre 8 y 15 millones de litros de agua para cada fase de fractura, y en cada pozo que se perfora se pueden hacer hasta 5 o 7 fases de fractura, millones y millones de litros. Todo eso se almacena ahí, torres de perforación, trailers y demás. Bueno, en Texas lo que vimos fue una locación entera rodeada como si fuera una muralla con Kevlar, un telón, como un telón gigante de Kevlar, que es un material que aísla mucho el sonido. Esto es para perforar pozos al lado de casas, a 100 metros de donde había, por ejemplo, un barrio privado, un country o gente de plata viviendo. Estos, para poder perforar, hacían esto. Ahora, nosotros con Ale íbamos ahí y decíamos, pero esto nadie nos dijo en Argentina que existía esta posibilidad de aislar el sonido. Y me parece que al haberlo visto en Estados Unidos le da herramientas a los que acá en Argentina sufren la cercanía de estas explotaciones tan hostiles para el humano, porque la verdad que nadie quiere vivir cerca de eso. Y ustedes creo que cuentan en el libro el presidente de Exxon, el CEO de Exxon, que no quería petróleo en su patio trasero, ¿no? Porque le habían descubierto. En otro lado sí, pero no en su casa, ¿no? Claro. Así es, así tituló el USA Today y Reuters, o sea que medios bastante del mainstream, ¿no? Pero sí, eso es lo que titularon. Y ahí, por ejemplo, en Texas también descubríamos en un pueblo llamado Cotula, que es donde empezó la revolución del petróleo no convencional, a partir del 2009. Son un poco los culpables de que el petróleo ahora esté bajando el precio, ¿no? Porque empezó esa revolución para Estados Unidos que va camino hacia el autoabastecimiento. Y ahí en el pueblo de Cotula nos encontramos desde un trabajador de petrolero afroamericano que nos decía: y gracias al petróleo, familias pobres, gente pobre como yo, tenemos buen ingreso. Y también en ese mismo pueblo encontramos a una monja de casi 80 años que se había transformado en una abanderada, no en contra del fracking, sino para controlar que el fracking no contamine. Y nosotros paseamos un día entero con esta monja que iba, mientras manejaba con el celular, porque viste que en Estados Unidos se puede usar el celular mientras uno maneja, iba denunciando donde había un derrame, donde había una llamarada con humo negro y que no era correcto. Bueno, todo eso lo pudimos ver allá, y estaba bueno también para ver, bueno, si se hace allá, ¿qué se hace acá? Teniendo en cuenta también que Texas es uno de los estados donde la legislación, incluso la legislación de Neuquén, es más, en lo medioambiental, es más estricta que la de Texas. Sí, es más parecida a Pensilvania y otros estados de Estados Unidos. Pero en el control hay el día y la noche. En comparación, si uno compara por cantidad de pozos perforados, en Texas hay 10 veces más inspectores y agentes de control que en Neuquén. Que lo que ustedes vieron en Añelo, por ejemplo. Nosotros lo que vimos en Neuquén es una especie de laissez-faire para las empresas completo. El Estado neuquino está puesto al servicio de las empresas de la industria petrolera. Por supuesto también el nacional, que no hace ahí un control ambiental específico, pero el Estado neuquino es prácticamente un anexo de las empresas. Nosotros lo vimos en todos los funcionarios, Además todos los empresarios, todos los gerentes de las grandes multinacionales nos hablaban maravillas del gobernador de Neuquén y de los ministros neuquinos, a diferencia de lo que hacen con los estados que lo controlan.
de los cuales hablan pestes. Claro. Bueno, en Estados Unidos hubo un documental que ustedes citan que fue muy influyente, en que puso el foco sobre el tema del fracking, porque hay muchos temores con respecto de los terremotos y que se mezcle el gas con el agua que sale por la canilla, Gasland, ¿no? Gasland. El que popularizó la canilla que salía fuego fuego de la canilla. Que acercaban un encendedor y prendían. Bueno, eso la verdad que nosotros no lo vimos concretamente. En Neuquén no, y en Texas tampoco. De hecho fue en otro estado que no era Texas donde ocurrió lo de la llamarada. Y ahí también nosotros contamos porque aparente también vemos qué es real y qué no de todas las acusaciones contra el fracking. Y algunas cosas no tienen asidero y otras realmente sí, y hubo casos, ¿no? Por ejemplo, lo de la llamarada de gas, ahí, bueno, la industria petrolera dice que no solo que eso puede ocurrir no necesariamente por el fracking, puede ocurrir en pozos convencionales también. Pero no es algo que hay que achacarle al fracking como tal. Pero bueno, en el libro vamos tratando de ver, por ejemplo, lo del terremoto. Algunos decían, no, puede haber riesgo sísmico de fracking donde es zona sísmica. Eso era verdad hasta que hubo algunos terremotos, algunos sismos en Dallas, donde no era zona sísmica. Y de hecho Dallas es como una isla dentro de Texas porque ha, en los hechos, prohibido el fracking. Porque dentro de las ciudades, como decía Ale, hay fractura. Hay pozos en el aeropuerto de Fort Worth, que es Dallas-Fort Worth, ¿viste? Las dos ciudades están unidas, ahí hay pozos, pero en Dallas, ciudad, lo han prohibido. En estacionamientos de campus de universidades, al lado de casas, al lado de ríos. Y ahí te cuentan que gracias a esos pozos pueden dar becas en las universidades. O sea, es como la paradoja. Nosotros también queremos contar esas paradojas, esas contradicciones. Es el que busca que le revelemos una verdad unívoca de blanco o negro, se va a encontrar más con paradojas y el decir, ¿qué hago?, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, este tipo de explotación, por lo que leí, no en el libro de ustedes, hay muchas pymes, pequeñas empresas que se metieron en el negocio, a diferencia de lo que está ocurriendo en la Argentina, que son los colosos petroleros. Sí, sí. Nosotros, uno de los entrevistados, el que abre el libro, es el geólogo que mapeó la roca Barnett, que es la primera que se explotó en Estados Unidos allá por 2007-2008. Pensá que hace tan poco tiempo y Estados Unidos se reinventó con esta tecnología, cambió su economía completamente. Lo dice Pablo en sus columnas, lo he visto. Es algo muy notorio allá, muy notorio en Texas. Y ese tipo, Bowker, nos decía que las empresas chicas, las independientes, como las llaman ellos, tuvieron la plasticidad necesaria para jugarse algo nuevo, cosa que las majors, la Exxon, Shell, Chevron y otros les habían dado la espalda. Chevron lo echa a este hombre antes de que logre mapear la roca, y él se va a una de las chicas, a la de Mitchell, donde logra mapear la roca despechado con Chevron. Pero eso se sorprendió cuando nosotros le contábamos que Chevron viene acá a hacer esto, y dice, bueno, esos son los que me echaron. Sí. Bueno, hay una cuestión económica muy interesante que vamos a verla en el segundo bloque, que es cuando ustedes terminaron de escribir el libro ya se había producido la baja del petróleo, una caída del 50%, y ese es un fenómeno que mucha gente teme que pueda, no sé si anular o por lo menos postergar las inversiones. ¿Qué puede pasar? Abre un signo de interrogación sobre el futuro de la industria del shale en el mundo y en particular el proyecto de Vaca Muerta en Argentina. De eso vamos a seguir conversando en Asuntos Públicos después del corte. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
0822 20400, bancociudad.com.ar. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Sumamos nuevas tecnicaturas de nivel superior para ampliar la oferta educativa y potenciar el desarrollo productivo de cada región de nuestra provincia. Abrimos carreras en los parques industriales de Reconquista, Rafaela, Sauce Viejo, Galvez, San Lorenzo, Alvear, Venado Tuerto y con el Polo Tecnológico de Rosario. Y creamos en los barrios de Santa Fe y Rosario una nueva propuesta de formación vinculada con el sistema de salud provincial y su creciente perfil turístico. Seguimos generando oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, con inclusión, educación y trabajo. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, a la enfermera no, a los bomberos, llama. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en Vaca Muerta, el boom petrolero argentino que parecía que iba a despegar, pero el año pasado, y está ocurriendo todavía ahora, el precio del petróleo se derrumbó y esto fue algo nuevo que me parece que no estaba en los planes de muchos petroleros. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pasa con Vaca Muerta? ¿Queda muerta? ¿Puede revivir? Bueno. ¿Cómo le afecta la caída del precio del petróleo, que además fue inducida por la propia revolución del shale en Estados Unidos, la OPEP que intervino allí, etcétera? Todavía no vemos lo que está pasando en Estados Unidos, que hay estacionamientos llenos de torres de perforación. Eso en Neuquén no se está dando todavía porque el gobierno, las provincias y las petroleras se pusieron de acuerdo para, como decía Silvia, para poner un precio sostén interno diferente del precio internacional. El precio internacional está alrededor de los $55, este precio está en 77, además el gobierno nacional creó subsidios para las petroleras que aumenten la producción y la exportación, y entonces el barril de petróleo de Neuquén puede llegar a valer $83 en el mercado local, no para exportación, pero los que se consumen en el mercado local. Entonces puede sostener eso sostiene, un cierto tiempo, digamos. Pero en marzo, febrero, cuando YPF presentó los resultados ante los inversores, en Galucho, el presidente de YPF, le preguntaron, ¿es sostenible este precio interno a largo plazo? Y él le contestó que en el corto plazo sí, pero en el largo plazo, si el petróleo a nivel internacional sigue tan barato, no va a ser sostenible. Claro. Y de hecho el otro día leíamos, creo que en Clarín, una nota diciendo cuánto va a gastar el campo en gasoil en esta cosecha. Yo creo que va a haber presión del campo, de otros sectores consumidores de petróleo, diciendo por qué pagamos tanto, sobre todo cuando de repente se le cayeron los precios de los commodities al campo, pero no se le cayó el costo. También creo que hay un consenso de muchos de políticos, no solo del gobierno, sino de la oposición también, que hay que fomentar Vaca Muerta porque
hay que resolver el problema de la falta de divisas, ¿no?, que tiene el país y bueno, la idea es recuperar el autoabastecimiento con esto. Entonces creo que todavía no hay un debate, pero puede llegar a plantearse, y por eso Galucho dijo que no era sostenible el precio interno a largo plazo. Lo que hay que entender es que un pozo de petróleo no convencional con fractura cuesta 5, 6, 7 veces más que un pozo convencional. Ahora, el gas y el petróleo convencional se acabaron. Entonces, ese sobrecosto alguien lo va a tener que pagar. O invierten empresas que hasta ahora se han mostrado reacias, salvo las que firmaron entendimientos con YPF, o lo subvencionamos los consumidores de combustible a través de precios más altos que le pagamos a YPF. Lo que empezó a hacer mover mucho Vaca Muerta es el precio del gas. Apenas llegó Galucho, logró de Cristina algo que no había logrado ninguna empresa durante 11 años, que es que subiera el precio del gas en boca de pozo. Lo triplicó. Y con ese precio de $7.50 el millón de BTU, las empresas dicen, ahora nos conviene sacar el gas. Entonces, por eso se está moviendo más el gas que el petróleo, porque el gas falta, el gas se trae en unos termos gigantes que llegan al puerto y que es carísimo, vale 10 veces más esos termos que están trayendo, con lo cual ahí sí hay espacio para seguir perforando para las empresas, porque a las empresas el costo digamos, de oportunidad es eso carísimo que estamos trayendo de Trinidad y Tobago, de la península arábiga y demás. Lo que sí está pasando es que las petroleras en todo el mundo y acá también están tratando de bajar los costos, y por eso uno de los temas que ahora está en discusión es el tema del acuerdo salarial de los petroleros, que son personal que gana bien, pero claro, que aparentemente van a ser los primeros que van a sufrir el ajuste, ¿no?, a la hora de negociar. O sea, las petroleras hay que entender que contratan un montón de empresas, una que perfora, la otra que fractura, la otra que termina el pozo, la otra que recoge los residuos medioambientales para tratarlos. Y bueno, las petroleras van a tratar de que todas esas empresas les cobren menos, y esas a su vez van a también tratar de bajar sus costos. Y otro costo importante es la arena, que ahora se va a empezar a producir localmente. ¿Cómo es esto de la arena? Bueno, lo que se inyecta, el fluido de fractura, es más de un 95% de agua y el resto arena y químicos. Los químicos, las empresas se esfuerzan por convencernos de que son inocuos y de que están en toda nuestra vida cotidiana. Claro, están en nuestra vida cotidiana en el insecticida, en el veneno en el jabón, en el veneno. No son cosas que uno tiraría a la tierra, claro, en un lugar donde pretende que después crezca algo. Pero la arena es un elemento muy importante, porque lo que hace es que ese agua inyectada, que abre las pequeñas burbujitas de petróleo y de gas que hay dentro de la roca, lo que hace es conectarlas y generar el yacimiento que históricamente siempre veíamos ya generado. O sea, lo que se hacía siempre con el petróleo es pinchar una pileta llena de petróleo o de gas. Ahora hay que hacer esa pileta. Bien. Bueno, y para eso la arena lo que hace es meterse entre esas burbujitas y sostenerla. Bueno, eso es una arena especial. Y esa arena ahora recién estuvieron haciendo mucho esfuerzo por conseguirla acá, porque era ¿cuánto el costo de un pozo? Era una porción de China, muy significativa. Exacto. Más o menos la mitad del costo de un pozo es la fractura, y dentro de la fractura la arena es un costo muy importante, es de los más importantes. Eso entonces, evidentemente le cambia la ecuación en este intento de YPF de abaratar. Que y a diferencia de China, donde no hay agua, acá hay agua, ¿verdad? Exacto, fuentes de agua había cercanas. que llevar el agua a las montañas, claro. Ese era el problema de China. Claro. De hecho, igualmente están produciendo porque tienen mucha fuerza de voluntad. Sí. Pero China es un país dirigido por ingenieros hidráulicos. ¿Sí? Sí, toda la dirección del Partido Comunista son ingenieros hidráulicos. El tema del agua en China es clave. Sí, hacen canales. El 80% de su territorio es un desierto. Hacen canales monstruosos. Bueno, tiene mano de obra semigratis, ¿no?, que también ayuda. Sí. De todos modos les está costando la producción. Hubo varios intentos fallidos en China, pero sí que hay una de las condiciones que tiene Vaca Muerta es que tiene esos recursos cercanos, ¿no? El agua, bueno, obviamente para los ecologistas es el gran drama, ¿no? Pero el agua tiene la disposición de otras materias primas que se necesitan para la operación, y a diferencia de China u otros lugares, ¿no?
Bueno, Alejandros, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por el libro, lo estoy leyendo, es apasionante, fascinante porque cuentan historias, uno se mete adentro de ese mundo petrolero que es extraordinario. Hasta la semana que viene, esto fue Asuntos Públicos.